Poco tardo en llamar, pero le he esperado más de la mitad. Me hice mucho daño, pero luego nada. Si el destino quiere, todo volverá. Poco tardo en llamar, pero le he esperado más de la mitad. Muy buenas a todos y a todas. Bienvenido y bienvenida al Vermú del Finde. Yo soy Vero Martín y como cada sábado y domingo, ya sabes, tenemos el inmenso honor de acercar hasta tus oídos tertulias que salen desde los preciosos salones de Casa Castañeda. Nos encontramos a los pies de la Alhambra, a orillas del río Dauro, el río Darro, el río de Oro, según los romanos, en Granada, resguardados del sol, entre Calle Elvira y Plaza Nueva. Encuentres donde te encuentres, ya sabes, te proponemos hora y media de tertulia, debate y cultura, en la que solo prohibimos dos asuntos: política y fútbol. Tu m'appelles, llámame. Si no me quieres como amigo, on va changer lo que nos trajo el destino, así que mata. Y desde aquí, desde Casa Castañeda, te proponemos un espacio divertido y cultural al que te invitamos a participar a través de nuestro WhatsApp 637-263736 o a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @elbermudelfinde, y en iVoox, /Bermúdelfindesemana, y nuestro correo electrónico, @gmail.com. Que me sonría, Que cuando tú quieras llame. Que si nos quisimos te llevo en la sangre. Que hasta lo más puro se deshace. Que hasta lo más puro se deshace. Poco tardo en Ya sabes que nos puedes escuchar a través de la FM en la radio si estás en Granada, en el Radio Granada, a través de la FM, repito, 106.7, y si no tienes esa suerte, tranquilos o tranquila, a través de iVoox, YouTube y Twitter. malgré le temps passé. Tu m'appelles, malgré le mal causé. Tu m'appelles. Y ahora sí, presento a nuestros contertulianos, vermulianos, como aquí nos llamamos. Por un lado, a los mandos, César Guisado. Muy buenas, César, a mi derecha. Hola, buenos días, buenas tardes, Vero, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal todo? Muy bien, buena semana. Y hoy tenemos un temita que nos mola mucho, así que deseando arrancar. Bastante interesante, va a ser un día bastante interesante. Sí, sí. Por otro lado tenemos al viajero Cantano. Muy buenas, Jorge Cantano, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, muy a gustito. Aquí esperando esta cata de vinos que lo estoy viendo ya como... Nos estás haciendo spoilers, lo sabes, ¿no? Ya nos he adelantado. Ya está hecho. Ya está la sorpresa. Perdón. Bueno, ahora sí, no un spoiler. ¿Dónde nos vas a llevar hoy? Pues hoy no vamos a ningún sitio porque tú no has oído eso de si bebes no conduzcas. Cierto. Pues eso, hoy nos vamos a Gran quedar aquí. campaña. Alguna preguntita le haremos al riojano de adopción César Guisado, Sí. pero bueno, hoy va a tratar el tema de otra cosa. Hoy va a ser muy interesante. Por otro lado, Carolina. Muy buenas, Carolina. ¿De dónde vienes? Explícanos un poquito todo. Hola, muy buena, encantada de que me invitéis y de Igualmente. formar parte del programa de hoy. Pues mira, yo vengo de Casa Alhambra, Distribuciones Plata, y bueno, vengo en representación pues de todas las bodegas que nosotros llevamos y hacer un poquito de cata, iniciación cata, ver el mundo del vino, que está tan de moda ahora. Fascinante. Ahora nos vamos a sumergir en este programa contigo de la mano. Muchísimas gracias por acompañarnos A y por vosotros. esta clase magistral que nos va a dar. Al otro lado, César no. yo ya estoy. El director Mariano Zamora, que lo tengo aquí a mi izquierda y me está poniendo cara. Qué honor de No me que te digas. hayas confundido conmigo. Qué honor. Buenas tardes ante todo, buenas noches, depende de cuando nos Buenos escuchen. días. Buenos días si es tempranito. Y nada, a ver, que normalmente engullimos vino, hoy lo vamos a probar también. Hoy lo vamos a degustar bien. No lo engullimos, lo deglutimos como los patos. De la mano No de pasa ni por la Casa boca. Alhambra. Muchas gracias, Mariano. Y por otro lado, Elia. Elia, muy buena. Muy buenas tardes, ¿se me oye? Se te oye. Vale. Acércate y se te oye perfectamente. Ahí. Pues muy buena, yo vengo un poquito a hablar de mi arte, soy una artista granadina y hago un poquito de escultura, de talla y de pintura. Cuando vean el YouTube van a poder ver que en la mesa tenemos distintas obras de Elia impresionantes, a mí me han encantado. Muchas gracias. Luego hablaremos con ella más detenidamente y por supuesto ya estáis
podéis ver desde YouTube el vino que nos ha traído Carolina y que ahora vamos a ampliar este tema, ¿no? Digo que era una sorpresa y lo íbamos a introducir con una musiquita. Pero es que, bueno, pero el viajero César. cantando se nos ha adelantado. El bocazas cantando. Ya, aún así el departamento había preparado. Y ahora sí. ¿Sabéis de qué vamos a hablar hoy? No, sorpréndeme, por favor. De aviones. Y a mí también. Pues esto, pero Martín. Pues sí, vamos a hablar de vino, aunque muchos han volado, ¿no? Con el vino. Sí. Han aterrizado. Y voló. Mal. Pues sí, hoy vamos a hablar de vino. Comenzaremos una historia que se remonta de hace muchísimos años. Casi que cuando se creó la tierra ya estaba el vino ahí, prácticamente. Por lo menos cuando se creó la Biblia, ¿no? Eso seguro. Antes, mucho antes. Los dinosaurios pisando uva. Sí. Bueno, se creó un poco para introducir. Dicen que desde hace 8.000 años ya se han visto viñas. Fijaos, hace 8.000 años. Pero la primera bodega, el otro día investigando, yo pensaba que iba a ser en Mesopotamia, ¿no? Fue en Armenia. Y en Armenia se encontró la primera bodega hace unos 4.000 años. Arqueólogos armenios, irlandeses y estadounidenses hicieron pruebas de carbono 14 y conocieron que se realizaba ya el proceso de fermentación de la uva allí. De hecho, encontraron cubas de fermentación, copas, semillas y sarmientos de la vid. De hecho, yo tengo una teoría que es que el humano era nómada, como todos sabían, era nómada. Ilumínanos. El nómada. Y entonces este vino empezó a descubrirse a partir del descubrimiento de la agricultura poco después. Entonces mi teoría es que éramos nómadas y cuando descubrimos el vino nos convertimos en sedentarios. Dijimos, ¿para qué seguir dando paseos si ya hemos encontrado lo bueno? Sí, sí. Además, ¿para qué vamos a conducir las cabras o lo que sea si no podemos beber y conducir? Qué gran campaña de concienciación. Ya saben, si beben no conduzcan. Exacto. Y si van con cabras, tampoco. Importante. Entonces, nos remontamos muchísimos años antes de la escritura, creo recordar. Sí. Bueno, ya creo que podemos pegar un salto, si os parece bien, nos vamos a Venga. Egipto. En Egipto la cerveza era lo más usado, lo más consumido, pero también les gustaba el vino. De hecho, se usaba en ritos religiosos, como ya veremos más adelante también en el cristianismo. Era propio de personas de alta sociedad. En muchos sarcófagos, puse ayer una foto en Twitter, se ven imágenes, pinturas de escenas costumbristas sobre la vendimia, por ejemplo. Es muy Cantando y los spoilers, ¿eh? Ya estarás anticipando no, lo si que íbamos a hablar. lo puse ayer en Twitter. Por eso. Claro, pero es que tiene 26 seguidores. O sea que 28 desde que hice el otro día el programa. Bueno, perdona, continúa. Aunque un inciso. Ya me había humillado, sí. Tengo entendido que exportaban el vino a Egipto. Sí, Correcto. no, claro. En el Que, mismo, no, eso era. Ellos no tenían vino. Sí, hombre, en la ribera del Nilo se cultivaba mucho vino. De hecho, recogían la uva, la llevaban a lagares de Barrio Madera y la guardaban en ánforas como se hace ahora, donde pasaban varias fermentaciones. Estas ánforas, de hecho, llevaban rótulos, fijaos, rótulos donde decía el año de envasado, el tipo de calidad de la uva, la procedencia, el propietario de la viña. A ver, dirían pajarito, animal, Pajarito, ánfora, pajarito. Ánfora, pajarito y salía un tío como mareado. Ese vino, ¿no? Bueno, si te parece, Carolina, vamos a comenzar un poquito, ya que estamos hablando, vamos a hablar y un poquito catar. ¿Qué nos presentas? ¿Con qué vino nos va a deleitar de primera? Bueno, pues vamos a empezar la cata con un vino de Rioja, ¿vale? Concretamente de La Guardia, del grupo Cune, que es un grupo bodeguero de los más importantes que hay en España. Y he seleccionado dentro de esa bodega el vino Viña Real, un crianza. ¿Y por qué empezar con un Rioja? Dirá todo el mundo, hoy se ha ido a lo fácil y tal. Bueno, como estamos hablando un poquito de la historia del vino y tal, pues en verdad las primeras zonas vitivinícolas que como realmente que se conocen y que empezaron con denominación de origen y todo fue Rioja. Por eso he querido abrir la cata con ello. Genial. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con ese y vamos a ir echando un poquito las copas, ¿no? Que Me si una parece copa en la estupendo. mano, ¿no? Como que Parece. un poco complicado, ¿no? De hecho, la denominación de origen de La Rioja parece a utilizarse esa uva más autóctona porque la introducen aquí los franceses, ¿no, Jorge? ¿O Carolina? Sí, correcto.
Correcto. Además es que, bueno, es la zona, como comento, la vitivinícola más grande que hay en España y la más conocida. Ahora, sin embargo, está un poco más en declive en algunos sitios y tal, ¿no? Pues por el tema de corte de vino, pero bueno, para eso estamos aquí, para desmentirlo, para ver que son vinos muy fáciles de beber también y que no nos causan ningún tipo de problema, ¿no? Porque bueno, antiguamente es verdad que realmente cuando empezó la denominación de origen, bueno, y antes de la denominación en La Rioja siempre se han hecho los vinos de maceración carbónica, ¿no? Que como se conocían, que ahora prácticamente están desaparecidos, ¿no? Y ellos son los realmente como empezaban a funcionar, ¿no? La maceración carbónica es muy simple, empieza a fermentar la uva dentro de la propia piel, sin romperse, dentro del propio grano, ¿vale? Entonces eran vinos con mucha expresión de fruta, con un punto de carbónico, ¿no? Y además con un aroma impresionante, ¿no? Se olían casi a 3 metros, ¿no? De donde estaba. Entonces ese gusto ha ido cambiando un poquito, ya se empezó a dar madera, vieron que la madera no servía solamente para envasar y transportar el vino, sino que aportaba bastantes notas, sabor, ¿no? Efectivamente, y entonces esos aromas, esos sabores, y hacía que el vino perdurara en el tiempo. Entonces se utilizaba la barrica y la madera como conservante del vino, que es el principal conservante que lleva la barrica. Bueno, sí. Jorge, ¿qué nos puedes decir más? Iba a preguntarle a César Guisado ¿por qué fue La Rioja tan importante? ¿Quizá por algo llamado la filoxera? Sí, por un pulgón que se llama todavía, porque todavía vive, la filoxera. ¿Un pulgón? Un pulgón. ¿Insecto? Es un pulgón amarillo, sí, de color amarillo, que además que amarillenta mucho las hojas. Esto lo que hizo, llegó desde Estados Unidos. Es un bicho que llegó desde Estados Unidos. Sobre todo se implantó en Francia, porque Francia, la plantación de vino era muy importante de la vid, y se cargó todo el vino en Francia y prácticamente en el mundo conocido. ¿Qué hicieron los franceses? Dijeron, vamos a buscar nuevas tierras, y encontraron sobre todo, bien lo ha dicho Carolina, en la Rioja Alavesa, en la Rioja Baja, en La Guardia, encontraron ahí el mejor sitio donde traerse sus vides. Pero claro, sus vides no eran propicias para sobrevivir a la filoxera, y también se cargó el vino en España. Fue un bicho muy chungo. Vamos a hablar luego un poquito más de él. Perfecto. De hecho, fue por culpa de las moderneces estas. Tenían que estar prohibidas porque antes los barcos no iban a vela y claro, tardaban más en llegar. Entonces se moría la filoxera por el camino, pero llegaron los barcos de vapor y lo estropearon todo, lo jodieron todo. Fue solo una moda, lo de ir más rápido. Fue momentáneo. Pues fíjate lo que pasó, por poco nos quedamos sin vino, por tantas cosas modernas. Por ir con prisa. Bueno, Carolina, yo lo que quiero antes de empezar a hacer la cata, antes de probar nada, quiero que nos expliques qué es lo que tenemos que ver cada vez que queremos probar un vino, cómo se debe de hacer una cata, cuáles son los pasos, así que nos lo digas relativamente rápido, el tiempo es oro, pero que lo sepamos. Pues mira, la cata son 3 fases. No tiene más. La primera, pues la visual, como todo, ¿no? Tenemos que ver, porque igual que se come con los ojos, también se bebe con los ojos, ¿vale? Es muy importante. Entonces tenemos que fijarnos en la copa, vamos a ver el color, el grado de transparencia, que sería la capa, ¿vale? Y nos denotaría también el grado de glicerina o de peso que tiene en la boca. Eso simplemente con verlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, a copa parada, la volcamos un poquito, pondríamos un fondo blanco y pondríamos nuestro dedo debajo. Si nosotros vemos nuestro dedo a través del vino, perfectamente sería un vino de capa baja. En este caso, medio lo vemos, sería un vino de capa media, y hay vinos que tienen tanta expresión de color que no veríamos nuestro dedo, con lo cual sería un vino de capa alta. Ya nos están indicando eso, la potencia que nos va a tener en boca. Luego, el color, es muy importante ver el ribete, ver que sea en este caso estamos viendo que es un vino completamente color burdeo, rojo, cereza. Precioso. Sí, los filos no están, el ribete que se ve no está oxidado, no hay toros tejas, eso nos indica que el vino está en perfectas condiciones, que no es un vino que ha evolucionado. Contra que más pasa el tiempo a través del vino, más se oxida, y eso determina que todos los ribetes rojos, cereza y tal que tenga el vino se conviertan en colores teja, ¿vale? Entonces sí, sería un vino que ha pasado más el tiempo, o que incluso pueda tener algún defecto en algunos casos, ¿no? No sería. Entonces, una vez que lo hemos visto, lo que tenemos que hacer es mover la copa un poquito, olemos, lo ponemos en nariz, ¿vale? Salen nuestros primeros aromas a copa parada, y luego movemos intensamente para que salgan los aromas secundarios, ¿vale?
En la primera vez que ponemos el vino en nariz nos tiene que salir la fruta, porque no nos olvidemos que estamos hablando de un vino, un ser vivo, que es zumo de uva, ¿vale? Hasta ahí, eso es lo que Total. tiene que predominar. Sí. Exactamente. Luego, en los aromas secundarios sale una vez que movemos la copa, y en ese momento lo que podemos ver es oler la barrica, ¿no? El tiempo de madera que tiene, más o menos, nos lo va a indicar un poco en nariz. Veremos que salen unos tonos tostados, reconocemos aromas, que ahora os enseñaré algunos truquillos para reconocer algún aroma, sí, ¿vale? por favor. Exacto. Y la última fase de la cata, pues la que tanto esperamos, la gustativa. O sea, tendríamos que poner el vino en boca, lo ponemos en boca, pasamos nuestra lengua por la boca como para envinarla un poquito, tragamos y luego volvemos a beber, porque tenemos ahora mismo el primer trago, ¿no? Y entonces vemos las sensaciones que nos da. Ahí nos tiene que salir la fruta, tenemos que ver, como en este caso, que es un vino que el paso por la garganta es súper fácil, no es un vino que se nos agarre, que nos salga mucha sensación alcohólica, sino al revés, que es fácil de beber, pero aún así la presencia de la barrica y la presencia sobre todo de Rioja, ¿no? Está muy expresiva, es como un tanino que tenemos ahí fuerte, Sí. pero que no nos molesta, que nos resulta agradable y que nos incita a seguir bebiendo, ¿no? Esa sería Qué la rico. Bueno, fase de las catas. Muy bueno, ¿eh? De hecho, ha dicho Carolina una cosa interesante, que es lo de primero que hay que verlo, o hay que es muy importante ver el vino, después olerlo. De hecho, el brindis, no sé si sabéis, que se inventó precisamente por esto, porque el vino tenía que satisfacer los 5 sentidos. Y entonces, claro, nosotros lo vemos, lo olemos, olfato, lo degustamos, gusto, y lo tocamos la copa. ¿Qué nos falta? El oído. ¿Cómo podemos conseguir que se oiga el vino? Muy bien. Con ese tintín. Pues ya que estamos, brindamos por vuestra presencia, Elia y Carolina. Muchas gracias por venir. Y entonces el brindis fue porque faltaba uno de los sentidos, ¿no? Para completar ese... Hay muchas teorías. También dicen que eran los romanos, para las copas tocaban así, tú caías. Por si había veneno, ¿no? Por si había veneno. Ujú. Se dicen muchas teorías, pero está muy bonita esta que he contado yo, tío. Sí, es más romántica que la del veneno. Lo del veneno, ¿no? Tengo entendido también en la historia un poco del vino que se usaba para... se echaba al agua para evitar así enfermedades en muchas civilizaciones y demás. En la Edad Media, de hecho, se tomaba más vino que agua, porque el agua estaba pútrida en muchas ocasiones. Entonces era mejor tomar vino. Los niños ya desde pequeños, 4 años, ya, como César Guisado, con 4 años que ya bebía vino. Sí, porque remanezco también de... Así está de sano el tío, que se hace unos maratones. Porque nació en 1400. También. Ah, creía que eras tú. El de... Oye, y... No, aquí el viejo es él. A ver, Perdona. si habéis preparado. ¿Por qué es tan importante el vino, por ejemplo, en la cultura, no solo de todo el mundo, sino, por ejemplo, también para la religión? ¿Por qué cogieron el vino como, no sé, como un elemento casi imprescindible en cualquier acto religioso? Bueno, Hombre. imprescindible. Depende de la religión, ¿no? Depende. La católica. Hay alguna que es bastante prescindible. Ya. La católica y la judía, vaya, la judía. Ilumínanos, Cantano, que algo tienes preparado. Hombre, Cuéntanos. iba a empezar por Grecia y Dionisio y tal, pero bueno, vamos a las religiones. La religión cristiana, vamos a ir de más a menos. Pues empezamos por la católica, que es la que más usa el vino, ya lo sabéis. En el Génesis, por ejemplo, tenemos a Noé, que lo primero que hizo en cuanto aparcó el barco tras el diluvio fue plantar una vid. Dijo, ya está bien de tanta agua. Que llegó tarde. Sí. A Moisés lo ponen, en la Biblia lo ponen de borracho. Perdón Moisés, pero te ponen fino. De borracho. Y bueno, tenemos la boda de Caná, que se quedaron cortos de vino, y Jesús pues dijo, va, convierto el agua en vino. Bien, ¿qué más? La última cena, las copas. Es decir, que está muy presente. De hecho, está tan presente que tenemos que recordar que en la Edad Media, donde más vino se hacía y cerveza, eran los monasterios. De ahí llegó San Benito, Benito de Nursia, ese hombre que fundó los benedictinos, y en sus 73 normas para el buen monje, una de esas normas era beber vino pero con moderación, Con mesura, sí. con mesura, beber un cuartito de litro al día, que está bien. No le hicieron a este hombre mucho caso, por ejemplo, porque salieron unos estudios en el monasterio de Silos de lo que se gastaban el dinero, era sobre la finanza, y se supone que bebían 1,5 litros de vino al día cada monje. así. Que en la Edad Media era difícil de medir. De hecho, fue Sí. San Agustín, ¿no?, el que hizo ese recuento, ¿no? El recuento. No lo sé ya quién fue. Sí. Lo que sí tengo una pregunta de quesito para Mariano. Venga. Oh. O para cualquiera. Primer quesito de la mañana. Primer quesito. ¿En qué país tiene lo diré, bebe más vino per cápita del mundo? Entonces, ya voy Creo- avisando que creo que Francia lo sé. es el tercero. Que todo el mundo pensamos en Francia, que los franceses que no son unos borrachos. No es Francia.
creo que lo leí hace poco y no lo sé seguro, pero diría que es Estados Unidos. Estados Unidos, Eli. Yo digo España. Ahí ya está. No, Pero aquí muy hay por más favor. cubatas. Carolina. Yo creo que Alemania. Alemania. Puede ser Alemania. Alemania yo creo que es también. cerveza, Pero bueno, no, ahí está todo. Es que se ve puede mucho ser. vino, Brasil. 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 Pues en Sí, Brasil pues- beben caipiriñas. Qué pirilla. Vamos, César, por Dios, se levantan César. con una. Yo me voy a Estados Unidos también porque si lo dice el director es por algo. Pues habéis fallado todos. Oh. No estoy diciendo que los cristianos son los que más beben, pues el Vaticano, tío, si te lo estoy diciendo. Bueno, te lo venga, estoy va. poniendo. Esa era una pregunta para pillar. El Vaticano, no para pillar, oye, que es la verdad. ¿Cuál es el segundo Vaticano. después del Vaticano? Andorra. Así. Andorra es para Y el pillar. tercero, Francia. Vale, Después vale. Estados Unidos y Brasil, yo creo que no bebe nadie vivo. Lo de per cápita, Vale. lo de per cápita tenía. Claro, tenía truco. aquí. Tenía rollo. Bueno, tenemos después. Bueno, si quieres, vamos a darle otro sorbito Sí. al vino y hablamos del judaísmo. Venga, vamos a probar. Vamos a probar. Muy rico. Por favor, un brindis siempre. Bueno, entonces, este vino que nos ha traído, estamos en Casa Castañeda, lo voy recordando, donde nos tratan siempre de lujo. Y este vino que lo ha traído Carolina de Casa Alhambra y Distribuciones Plata Granada. Ha traído que lo probemos. ¿Y el vino este cuál es? ¿Que lo has dicho al principio? Viña Real. Viña Real. Es un Viña Real. Y es de La Rioja. De denominación de origen calificada Rioja. Y es un crianza, ¿vale? está 12 vale. meses de barrica de roble ¿Qué franco. sabores o Muy qué características vamos a tener en este vino en comparación, por ejemplo, con otro? ¿Qué sabor de fondo, qué olores vamos a Pues, tener que no lo tengan otro? La presencia, sobre todo, es que la tierra Rioja está muy presente en este vino. La gente suele estar un poco confundida y piensa que los Riojas son siempre muy palo en boca y muy tal, pero estáis viendo que no, que ese gusto ya ha cambiado. Pero sí que estáis viendo la potencia, un poco de astringencia. La astringencia, ¿cómo se nota? Que palabras muy técnicas, pues no. La sensación de morder un membrillo, ¿no? Que a lo mejor nos da un poco en los dientes, Sí. ese tono verdoso, pues. Y cuando lo tragamos en la garganta, esa Como que se aspereza. seca, esa- exacto, que se te pues queda seco. eso lo encontramos, ¿no? Ese grado de astringencia, no aguda, porque Ujú. si no, ya te digo, nos daría en la parte de detrás de los dientes, ¿no? Pero ahí no nos da, sino en la garganta. Eso es una sensación, es Rioja pura y dura, ¿no? La astringencia del vino, luego el tanino, que como se suele decir también, ¿no? Es para que un poco la gente en casa también nos entienda, ¿no? Y la madera, sobre todo, la madera que está muy bien fundida, pero que aparece, ¿no? Aparece. Fijaros que no es un vino que aún así nos pide seguir viendo, pero salivamos. Sí. Salivamos es porque cuando salivamos nos pide comida, ¿eh? Vale. Tendremos comida, no te preocupes. Vamos a hacer desde aquí un llamamiento a nuestros oyentes. Nosotros Sí. hemos empezado un poco porque somos demasiado buitres, pero vamos a hacer un llamamiento a nuestros oyentes para que ellos mismos cojan el vino que tengan en casa, que intenten hacer una cata con nosotros. A lo mejor no tienen de las mismas marcas que tenemos nosotros, pero sí que van a poder aprender un poco a hacer esa cata con los consejos que nos va a dar Carolina de Casa Arenas, Pues mira, ¿vale? muy buena idea, Perfecto. Mariano. Muy bien, por eso era el director. Sí, perfecto, Genial. genial. Ahora con el siguiente, además, vaya a participar todo, no voy a decir yo Oye. lo que huele. Venga, me Oye, una parece pregunta, genial. una pregunta para César. César, ¿qué relación hay entre Frank Gehring y una bodega de La Rioja? Sí, la bodega Marquet. Me preguntas, me alegra que me hagas esa pregunta. No te la tenías preparada, ¿verdad? No me la tenía preparada. La bodega Marqués de Riscal, a la que fui. La verdad que una bodega impresionante, sobre todo por innovadora, por cómo es dentro, por lo grande que es y lo bien hecha que está. Frank Gehry fue el diseñador y además nos recuerda mucho a la ópera de Sydney. La ópera de Sydney. Hablamos Gehring, Espectacular. de Gehring, de este señor que era tan buena gente de las SS. No, No, hombre, no. Que me habéis llevado. Gehring, no, hombre, no. De Frank Gehry, el arquitecto. El arquitecto. Ah, vale, vale. Es otro Frank Gehry. Hostia, igual al mismo, espérate. Iba, A lo mejor era pariente. igual salió de allí. A ver, no, salió de no es un Alemania y se apellido fue a- como Sánchez o como López, Sí. es un apellido un Este poco es- así raro, Sí, ¿no? es alemán. Total. Este No es es Gehry, como este es Sánchez, Frank ¿no? Gehry. Y fue el que diseñó la bodega de Marqués de Riscal, que es una de las bodegas más impresionantes, la que podéis visitar si viajáis a La Rioja. Yo no sé si Carolina ha tenido. Yo creo que sí, ¿no? Pues no he estado dentro Ah. todavía en esa, pero sí que he estado en otras muchas. Y decir que en concreto, por ejemplo, la bodega esta de Viña Real, del Grupo Cune, Viña Real, la ves por fuera y es una barrica.
Rioja. Ay, qué guay. No me digas. Esa está en La Rioja, en La Guardia. En La Es una Guardia. barrica, Sí, sí. sinceramente. Ujú. La Es, ves por es fuera. una, Interesante. es como si te imaginas un tonel gigante enterrado en la Exactamente. tierra. Y dentro todo eso es la barrica. Sí, sí. Vale. Exactamente. Bueno, Qué guay. Bueno, Jorge, Estupendo. sigue contándonos un poquito que nos tiene en ascuas. Y vamos ya ahí con el Y vamos. Vamos con el segundo vino que... Por ve- favor, Mariano, no lo eches tú, por favor. que el Lo eches- director. Porque nos está echando muchísimo. Bueno, vamos a hablar, si os parece, del judaísmo que nos ha faltado antes. El judaísmo también le dan mucho al vino, le gusta bastante, lo utiliza para la liturgia religiosa. Y el problema que tiene es que son muy especialitos. Me van a perdonar los judíos, pero son muy especialitos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por esta norma que tiene el Koresh, creo que es, a la hora de los alimentos, que tiene de cuidar los alimentos, que solo pueden estar los alimentos tocados por judíos, es decir, la vid la tienen que recoger los judíos, lo tienen que llevar a las bodegas los mismos judíos, Sí. trabajarla, pisarla ellos. Sí. Y como un cristiano o un musulmán lo miren, ese vino va a la basura, ya no vale para nada. Pero eso es así a día de hoy. Sí, sigue siendo igual. Solo pueden tocarlo a la hora de que esté ya embotellado cerrado. Ajá. Pero tiene que ser también un judío el que la abra. Ah. Y bueno, ya los musulmanes. O sea que el tío de globo no pasa nada, que te lleva la botella. Sí, pero que no la abre y le dé un buchito por el camino. Vale. Eso está prohibido. Los judíos se mosquean. El tío de globo puede ser cristiano o musulmán que te la puede llevar. Ahora, que no la abra. Que no la abra. Que no la abra ni la abuela, ni haga cosas con la botella que no debe. Y bueno, ya tenemos a los musulmanes, Sí. que ya sabéis que lo tienen prohibido. Llegó el arcángel San Gabriel, al parecer abrió con Mahoma y le dijo a los otros, le dijo a los cristianos que sí, a los judíos que vale, pero a él le dijo que no. Era un poquillo, el arcángel San Gabriel era un poquillo liante, ¿no? Sí, era liante, tío. Bueno, ya lo conocéis. Era así, era un ángel divertido. Sí. Bueno, en fin. Los musulmanes tienen narices que, por ejemplo, Irán, que es la cuna del vino, en cierta Sí. manera, de las primeras bodegas, las primeras viñas de las que hablábamos antes, ahora mismo es que han llegado a este extremo de prohibir el alcohol, que está prohibido en los libros que salga la palabra vino. Es decir, Sí. tú un libro lo editas, tú fíjate tú, el libro, yo que sé, La uva de la ira, pues tener que estar bloqueando casi todas las palabras, censurando todas las palabras. Vale. De hecho, cuando Irán, el presidente iraní, no sé si recordáis, que fue a Francia con Hollande al mando, bueno, No. recorrió varios países de Europa, entre ellos Italia, que hizo que taparan las figuras desnudas de los museos capitolinos. Ah, sí. Después fue a Francia y dijo, en esa mesa si hay vino, no se puede cenar. Y le dijo Hollande, ¿cómo? Y le dijo, mira, esto es Francia y aquí se cena con vino. Si no, no es cena. Si no, te vas a tu cuarto y cenas solo. Y así pasó. Y se fue el tío, se tuvo que ir a su cuarto. Ah, sí. Sí. Ah, ¿se fue? Como castigado. Hombre, yo no sé si fue a su cuarto, pero que se tuvo que ir indignado, se fue, pero dice, aquí las normas las pongo yo. Ajá. Muy bien. Bueno, Me ya, parece Bueno, bien. ya hemos hecho enemigos musulmanes, podemos seguir. Bueno, entonces, Carolina, ya hemos servido el vino entre Mariano y yo, porque echa un poquito menos. es que no Mariano está entiendo- acostumbrado al buen lingotazo y no veas. no entiendo el por qué. Vamos a ver, que no vamos a escupir el vino, que nos lo vamos a beber después, ¿eh? Eso es Ya, lo ya, malo, eso pero es lo vamos a malo. degustarlo, no vamos a hincharnos de vino, porque si no, no vamos a apreciar las distintos matices, ¿no? Y los distintos. Pues fijaros las diferencias que hay ya simplemente visualmente con el vino que teníamos anterior. Ahora lo que vamos a catar es un vino de Ribera del Duero, se llama Tamaral y es un vino roble. Cuando decimos roble significa que es una media crianza, ¿vale? Con 4 meses de crianza en barrica. Fijaros que visualmente tiene un color mucho más fresa, ¿vale? El otro estábamos en tono cereza, Más oscuro. ¿vale? Claro, porque al tener más crianza también el color va disminuyendo, ¿no? Digamos. Y este no, son tonos fresas totalmente. Si lo ponemos en nariz a copa parada, a ver chicos, ¿a qué os huele? Porque aquí salen unas cosas muy chulas. A ver si sois capaces de identificarlo. Madera, huelo a madera. No. Fruta, también Bueno, fruta, sí, me pensaba primero fruta roja. Totalmente. Fruta roja, a ver, totalmente. ¿cómo decimos? Mover la copa, moverla, que podáis. Fijaros, ¿cómo decimos cómo huele la fruta roja? Porque aquí, claro, está muy bonito decir todo eso, ¿no? A ver, pues cerramos los ojos y nos vamos a ir de viaje al campo. Ahora sí, ¿vale? ahora sí Estamos, me ha claro, olido todo. Ya un lo día sé, de campo. ya lo tengo. Cogemos unos frutos rojos que vamos por el campo, tal cual, y los echamos en una bolsa porque vamos dando un paseo. Amora, ¿no? Claro, cuando llegamos a nuestro coche le decimos, oye, Quillo, mira lo que me he encontrado. Abren la bolsa y ese aroma a esos frutos rojos, eso es lo que encontramos aquí, ¿vale? Pero encontramos algo más que es es algo que no sé si habéis reconocido. ¿Habéis tomado alguna vez un yogur de frutos del bosque? Sí. Sí, alguno caído. Pensamos en ese yogur cuando levantamos la tapa y nos llenamos el dedito y chupamos el dedo y nos viene el aroma a la nariz. El de frambuesa de hacendado. Yo aquí que no quería decir nada. Pero, hombre, Jolín. Sí. Y pues
ese lácteo, ese yogurcito, si movemos la copa, pensamos en ese momento de abrir ese yogur, Total, esa sí, sensación, ¿la encontráis? Sí, sí, sí. Es que fijaros que los Es vinos igual, ¿eh? son todo momentos y sensaciones, no hay otra cosa aquí, ¿eh? ¿Vale? Entonces, los aromas es muy importante aprender a identificarlos, porque si hay algo que no hemos olido, jamás lo vamos a reconocer. Es la memoria olfativa. ¿Vale? Entonces, por eso, bueno, os traslado estas cositas para que encontréis. Vamos a ponerlo en boca, ¿vale? Vale. A ver qué os parece. Mucho menos áspero, por ejemplo, que el Rioja. Está más Efectivamente, suavito. este es un vino más suave, también tiene menos crianza, ¿no? Pero es mucho más facilito, digamos, de tomar. Es un vino muy amable en boca, que es como se suele determinar. Sí. Un vino que no nos molesta, que nos pide seguir bebiendo, ¿vale? Esas características las da sobre todo la latitud y la altitud del terreno de Ribera del Duero. Por eso hay tanta diferencia de unos vinos a otros, porque dices, jolín, es la misma uva y es la misma... Bueno, pero las condiciones meteorológicas, medioambientales, todo eso hace... Todo influye. Influye a la hora de hacer un vino, correcto. Carolina, yo noto, no sé si estoy en lo correcto, que este vino es como... En boca lo noto, digamos, más denso, menos líquido que el anterior. Sí, ¿Puede ser? Sí, totalmente. Te pesa más en boca, Sí. se dice. ¿Y por qué es? Bueno, pues si movemos un poquito la copa y vemos cómo cae la lágrima, es un vino que es más glicérico. A se eso llama. te iba a preguntar, ¿qué es caer la lágrima? Porque lo he escuchado un montón. Bueno, hay muchos mitos de eso también. Dice, el grado de alcohol es un vino, bueno, es la cantidad de glicerina, ¿no? Y que no tiene, que a veces va relacionada con el alcohol también, ¿correcto? ¿Vale? Que tiene el vino. Entonces va a determinarnos el peso que tenemos en la boca. Que nos cargue más o nos cargue La menos. densidad, por la decirlo así. densidad, Entonces, exacto. a más lágrima, Más denso. más denso. Claro, más lo vamos ¿Tiene que ver con el tiempo también de barrica? Es Tiene decir, que ver y ¿un no- reserva va a tener una lágrima más lenta? No, no tiene por qué. Porque fijaros, por ejemplo, todos pensamos, vámonos a un vino generoso, no un vino tranquilo como este, un vino generoso que todos conocemos, un vino dulce, Vale. ¿vale? Hay vinos dulces, un moscatel, un Pedro Jiménez, Sí. ¿vale? ¿Qué nos pasa con ese vino? Que lo bebemos y casi lo masticamos, Sí, sí, sí. ¿de Totalmente. acuerdo? Y veis cómo es un vino denso, un vino, ¿vale? Sí. Entonces la cantidad de alcohol y de glicerina que tiene el vino, ¿vale? Ajá. Vale. Porque vale. tenga más crianza o menos no tiene por qué ser más denso. Un amigo mío decía que caer la lágrima era cuando se iba de vinos y al día siguiente se miraba la cartera. Y dice, eso sí que eso era caer la lágrima. Sí, también. Sí, Bueno, y Jorge, antes nos has dicho que querías pasar por Grecia. Sí, que Cuéntanos un me habéis poco. dado un salto aquí con el guionista, se lo ha saltado todo. No bueno, pasa nada. en Grecia lo que está hablando Carolina, empezaron a mezclar sabores en el vino, especias, resina de pino. Bueno, Mezcla sabores. me refiero que lo metían en barricas de diferentes, de pino, de resina, el hidromiel, el famoso hidromiel, que está asqueroso. Pero Oye, bueno. por cierto, ¿sabéis que el hidromiel es la bebida alcohólica más antigua de la humanidad? Correcto. ¿Sí? No, no. Es más antigua que el vino y que la cerveza, el Ah, hidromiel. pero no lo sabía. No, Pues pues. quesito amarillo para Quesito amarillo. Ahora va a tener un quesito de historia Ah, por el que vamos a luchar. tener un quesito. Bueno, estos rebajaban, era un síntoma de civilización entre las altas esferas rebajar el vino con agua. Ujú. El vino puro era de bárbaros. Por ejemplo, no sé si os acordáis, bueno, si habéis leído la Odisea de Homero, la Odisea de Ulises, cómo vence Ulises al gigante cíclope. Cuéntanos, Mariano, ilumínanos. Creo Hombre. recordar que lo emborrachaba con 3 barricas de vino y luego le dejaba dormido y bueno, lo dejaba tuerto. Muy bien, muy bien. Lo dejaba tuerto. Pero bueno, como ya tenía un ojo, lo dejaba. Por eso lo se dice dejaba ciego. vacío. Va a hacer- Va ciego como el cíclope. Era vino puro, de hecho era vino Sí, puro porque era sí. un bárbaro. Es curioso porque aquí empiezan los banquetes. Los banquetes, el anfitrión preparaba vino, las cantidades de vino y agua que iba a tener ese banquete, según el estado de embriaguez que le quisiera dar a la reunión. Según la seriedad, ¿no? De Claro. si era un tema serio de estado, era agua con un poquito de vino. Si era un, Yo creo que era un más al tema de al cachondeo, revés, ¿eh? le echaban Era vino. más al revés, más borracho. De hecho, no se empezaban a hablar de cosas serias hasta que iban un poco borrachos porque eran amantes de la dialéctica y decían que el vino desataba la lengua y ayudaba a poder hablar de todo, de todos los temas importantes. Y nos vamos ya con Dionisio, que Ah, me están ahí señalando ya. quería yo llegar. Vámonos, Dionisio, que fue como el rey, el dios de la uva y del vino, salió de uno de los mulos de Zeus. Yo creo que tenía que haber salido del hígado, hubiera sido más, También, ¿no? hubiera sido más Por eso el importante. vino se toma con jamón. Sí. Hostia. Ah, luego eso lo voy a explicar si queréis. Y también era el dios de la fertilidad. Y hay un dicho, me va a perdonar nuestra audiencia, hay un dicho, como era el dios de la fertilidad y del vino, Verá. que el dicho decía algo así como:
el vino abre el chumino y hace crecer el pepino. Pero eso no lo decían los griegos. Hombre, lo decían en griego. O eso no es una traducción libre. Oye, yo he hecho la traducción como he sabido. Eso es una traducción libre, vale. Y bueno, terminamos. Ay, Ojalá estuviera aquí Bermuliana 3000 y pudiera hacer un viaje en el tiempo para ir a las Antesterias, que son las fiestas de la llegada de la primavera que se hacían en Grecia, en donde abrían las barricas de vino de la última vendimia, bebían, llegaba gente de fuera, llevaba comida, era como una romería a lo grande. Pues eso, mi pasión y mi sueño en esta vida es poder ir a una de esas fiestas. Ay, qué guay. En honor a Dionisio. Pero si no te gusta el vino, me has dicho a mí entre líneas. No me gusta, me bebí aquí un vaso. Se ha bebido la copa. No me gusta el vino malo, el de hacendado, como decía aquí. perdón. Me gusta el vino que nos trae Carolina. Sí, pero si toda la porque hay en semana Casa nos Alhambra. bebemos una caja de vino aquí, haciendo Sí, el pero a programa, mí me la ha por favor. confesado. Yo entre lo tiro, líneas. yo no bebo vino. Yo hago el papel. Hace calimocho, yo solo digo eso. Bueno, de la elaboración del vino no hemos hablado y hay una cosa muy, Cuéntanos, Bueno, Carolina. muy Carolina. significativa Vamos a de ello. todos los tiempos. Y es que el vino siempre, tradicionalmente, se pisaba la uva. Ujú. Pues moría muchísima gente haciendo eso. No me digas, Cuéntanos. ¿por qué? Sí. por de- ¿Embriagada o...? Sí, porque cuando estás pisando la uva empieza a fermentar, desprende CO2, ¿vale? Y entonces la gente se moría literalmente dentro de las barricas, entonces de las tinas de donde pisaban y tenían que sacarlo. Entonces Moría. lo destinaban siempre esa función a esclavos y a gente para que lo hicieran. Morían o sea, asfixiados entonces. claro, No. la muerte dulce, te dormías, ¡pum! Y Totalmente. caía en la barriga de vino y decía, Hombre, mientras muero bebo. a la barrica, En la de la ¿no? uva, no a tengo donde ca- pisabas. Y De es hecho, que caía más tapas. Tiene matices al señor que estaba pisando. Me llega. Oye, hablando algunas de... bodegas lo hacen todavía, ¿eh? Hacen como, a ver, lo hacen en plan emblemático, ¿no? De hecho, conozco algunas en Ribera del Duero que aún en vendimia pues hacen el tema de pisar la uva, pero no pueden entrar nadie solo, tiene que ser de 2 en 2 y un máximo claro. de 20 minutos para que precisamente el golpe del carbónico cuando sale no te deje Y- cao. y- Igual es que está prohibido que matar a la gente, ¿no? Tus trabajadores, ¿no? Dejarlos ahí con el... Como Eso es súper feo, Está ¿verdad? feo, ¿no? Son invitados más. Llega una imagínate. inspección de trabajo y ve a dos allí tirados. y dice, Entonces, a ver, ilumínanos un poco. En el proceso de fermentación, la levadura empieza... levadura natural, porque he leído que esa capa blanquecina que se envuelve, eso lo he leído, que ya empieza la levadura antes de meterse dentro de la uva. A ver, el proceso es muy fácil. Primero se tiene que pisar, o prensar, en este caso, ¿vale? Para obtener el zumo, que es el mosto de la uva, ¿vale? Y se deja macerar junto con la piel, que es el ollejo, ¿vale? Donde vamos a tener la extracción de sabor y color, que está todo en la piel. De hecho, bueno, alguna vez traeremos algún vino ¿Es blanco incoloro, elaborado. entonces, el vino? Es blanco el zumo, ¿vale? Eso es un zumo de uva. La uva Es por un zumo dentro de uva. es Sí, sí, clara. sí, sí. Lo Aunque que le sea uva aporta- negra, es clara. Claro, lo que le aporta el color y el, digamos, es la piel de la uva, el ollejo. vale. De hecho, yo os traeré algún día un vino blanco elaborado con uva tinta para que Ah, flipéis. será Sí. genial, guay. será genial. Efectivamente. Entonces, Interesante. bueno, empieza por. Al subir la temperatura en esos depósitos, aparecen unas levaduras que lo que hacen es que comen azúcar ¿Sí? y desechan alcohol. Por eso es tan importantísimo recoger la uva en el momento óptimo de grado de azúcar, porque dependiendo del grado de azúcar que tenga la uva, es el grado de alcohol que nos va a sacar el vino. Vale. Si Ay, tenemos qué más una sobremaduración y tenemos un exceso de azúcar, hay que cortar la fermentación. Azúcar residual igual a dolor de cabeza. Ajá. Entonces quiere decir que cuanto más maduras las uvas, más azúcar tienen y por lo tanto más grado alcohólico tendrá el vino que hagamos. Correcto. Vale, es muy importante. Porque Pues- yo voy a intentar hacer mi propio vino este Ah. año y tengo que saberlo. Pues mira, hay mucha gente, sobre todo aquí en Granada, toda la zona, estamos en tierra que aquí le llaman vino mosto, Ujú. ¿vale? Que es el vino del terreno, el vino del lugar que Efectivamente. elaboran. Buenísimo. Y suelen, pues para que esa fermentación arranque, necesitas que haya calor. Y mucha gente lo que hace es añadir azúcar. El Entiendo. azúcar lo que Para hace que es más, fermente más. empieza a fermentar, pero hay que Vale. tener cuidado con eso, ¿vale? Por lo que digo, porque todo el azúcar residual que nos quede, porque hay que cortar para que no salga un vino Ajá. con demasiado grado alcohólico, luego nos duele la cabeza y decimos, Hombre, ¿qué ha yo pasado? sé que aquí en Casa Castañeda tienen vinos de muy diferente calado. Podremos probar todos estos también y similares y otros que es verdad que son más dulces y en Casa Castañeda es una de las especialidades el vino dulce Claro. de toda la vida. Yo me acuerdo desde que era bastante mozo venir aquí a beber el Que cuando era Calicasas, más el mozo Follaza, todavía. etcétera, etcétera. Con 4 años. Más mocito. Y sí, dolía la cabeza luego al día siguiente, pero bueno, te ibas a dormir con una sonrisa grande. Tampoco una cosa compensaba. Pero fíjate, los vinos que me está hablando son vinos que son ya de corte que pasan
más generosos. O el vino dulce, el vino moscatel de toda la vida se hace con uva moscatel, y es que esa uva ya de por sí es dulce. Ajá. O sea, no hay que cogerla sobremadurada. Nos iríamos al caso de los vinos Pedro Jiménez, Sí. uva con Pedro Jiménez, que ya se hacen con uva pacificada incluso. Con uva se pasa deja ya. pacificar, o bien soleándola o pacificándola, ¿vale? Para poder después sacar ese grado alcohólico y ese dulzor. Y eso ya es con uva sobremadurada, vamos, pacificada. Qué buena, Pedro directamente. Jiménez. Bueno, Jorge, si te parece, continuamos desde Grecia, vamos a Vamos si a os Roma parece, y antes- mientras vamos a servir el tercer vino. ¿Qué os parece? Venga, yo mientras doy un poquito de chapa. Sí. Jorge y su chapa, venga. En Roma, bueno, tenemos que lo que más bebían era el vino blanco dulce, era el más apreciado. Aquí tenemos otra función para el vino, que Vamos a sacó Galeno, el médico bueno, los galenos, se le dice galeno a los médicos A los precisamente médicos. por este médico del siglo II, que le dio uso, por ejemplo, antiséptico, bañando la herida en vino, y analgésico para cirugía. Hecho, el analgésico se siguió... Por el alcohol, claro, evidentemente, cura. Claro, todos hemos visto Tiene las pelis de sentido. vaqueros, de niños vaqueros que le sacan al tío el diente y dice, una botella de whisky, venga, taca, taca. Y Correcto. después le sacan el diente. Y aquí tenemos lo que hablábamos el otro día de las bacanales, de Baco, del dios Dios Baco, Baco. el Dionisio romano. Era Dionisio. Sí. ¿Qué pasa? Estaba muy feo que las mujeres bebieran, muy mal visto en la sociedad. Fatal. Entonces, ¿qué hicieron? Pues inventaron lo que eran las bacanales, que se iban a ciertas casas, a ciertos establecimientos donde las mujeres iban a orgías, a realizar orgías y a beber vino. Muy acertadamente. Esto se trató de prohibir en el 186 a.C., pero siguió hasta que llegaron los cristianos. En fin, pero claro, era que la mujer no podía beber en público, ¿no? Pero claro, luego no. en una bacana a la puerta cerrada ya les daban sí, por podían igual. hacer lo que quisieran. Es decir, vamos, eran orgías con hombres, con caballos, con quien Que quisieran, eso que no había problema. No hay que irse muy lejos, ¿eh? No hay que irse a los años de los romanos y los No, griegos. que va. La sociedad ha seguido perdurando la sociedad casi hasta el día de hoy. Bueno, hasta hace casi 30 años. ¿eh? Claro, Bueno. nuestras abuelas no iban solas a No, beber. no, sin Claro, vino al claro, bar. claro, lo que hablábamos el otro Ninguna, día. que- lo comentábamos. Sí, sí. ¿no? Y Estaba bueno, como mal visto. y tenemos a Plinio el Viejo. ¿Dónde está el quesitos? Ha salido. Venga, pregunta para Mariano. Plinio el Viejo. Aquí estoy. Plinio el Viejo, dentro de su libro Historia Natural, tiene varios volúmenes, una enciclopedia de Historia Natural sobre el vino, que habla de los vinos de Hispania. El otro día lo hablábamos, que venían muchos del sur, del norte Claro, y tal. Caltesos, toda la Y zona. de la prohibición de las mujeres de beber vino y de los vinos falsos, que había muchos vinos falsos que no tenían la calidad suficiente. ¿Dónde murió este Plinio el Viejo, Mariano? Pues no lo sé. esto ya- Sinceramente no lo sé, ¿eh? Es que es interesante. No sé porque no fui al entierro, no, fui al funeral. Pues edad tenía. Ya estaba en edad, pero no. Este tipo murió en el. Este señor. Joder, Este señor que es un mayor. historiador Claro, es famoso. que pensaba que estaba hablando del Plinio el Joven. Plinio el Viejo murió en la erupción del Vesubio. Se quedó allí Ah. para estudiar lo que pasaría si la erupción y lo contactó. Y lo contrastó bastante. verificó. Sí, en Vale, su propia vale. piel. Y murió No allí. lo sabía, interesante. Mandó a Plinio el Joven, que era su sobrino, fuera y él se quedó allí. Muy bien. Pues muy interesante. Pues bueno, Carolina, ya vamos con el tercer vino. Un vino blanco, a la vista está. Sí, bueno, hemos cambiado un poco el orden natural que debería de ser de una cata, ¿no? En tema gustativo y tal, ¿no? Y lo hemos hecho porque como estamos hablando de por cronología y tal, ¿no? Genial. Pues yo he querido hacerlo así porque hemos ido desde un clásico a algo más moderno, a algo que a terminar con este blanco que realmente es lo más actual que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? Entonces, como hay mucha gente joven que se está iniciando en el mundo del vino y que está aprendiendo y está iniciándose y quiere beber vino, ¿no? Pues se decantan por este tipo. ¿Qué estamos probando? Estamos probando un vino que es de La Rioja, aunque no sale bajo la denominación de origen por el tipo de uva que lleva. Es un moscatel con viura y es un vino semidulce. ¿Vale? Es un vino blanco. Las características que vamos a ver, los vinos blancos todos tienen que ser transparentes, colores pajizos, ¿vale? Nada de oxidados, sino todo muy pálido. Eso nos va a indicar la frescura del vino que está hecho en el año, porque no suelen llevar barrica, ¿vale? Y en este caso, vamos, hay algunos que sí que la llevan, entonces, pero en este caso no la lleva, con lo cual es algo muy suavito en color, fijaros, muy pálido. Un inciso, por favor, Sí, Carolina. madre Nos mía. están poniendo en Casa Castañera Que nos aquí traen una hoy en tapiza. Casa Castañera. A ver, cuéntanos qué nos De trae. embutido, de jamoncito ibérico, su choricito, salchicha, choricito. Anda. En fin, un poquito. ¿Es todo de aquí de la zona o hay de fuera?
Todo de la zona, todo aquí muy Ay, rico, todo. qué pintaza, madre mía. Muchas Embutido gracias. granadino, Gracias. esto curtido. Se me está haciendo la boca Castañeda. Genial, genial, qué bien huele también llega. Cómo nos cuidan, cómo nos tratan cada día, cada domingo y cada fin de semana en Casa Castañeda, en calle Elvira número 5, esquina con el callejón de Bodegoncillo. Y la verdad que, bueno, genial, ¿no? Siempre aquí el trato en Casa Castañeda de lujo. Es que además del trato, si tenemos en cuenta el sitio, Claro. que es espectacular, para mí personalmente uno de los sitios más bonitos de Granada, con 130 años, que es uno de los más viejos. De hecho, yo creo que ahora ya será el más viejo que quede abierto, cuando ya después de haberse cerrado el par de ellos que quedaban en el centro. En Granada, puede ser una de las, De Granada, las tabernas más antiguas. de las Granada. tabernas más antiguas, más auténticas, más Sí. tradicionales. Y es que solo, aparte de por la calidad de los productos, el vino, el ambiente, solo por estar aquí, por la estética del sitio, creo que merece la pena venir cada vez que alguien venga. Y Se- ojo, se muy empieza a llenar, importante, funcionando, que mira cómo se está poniendo. Que se nos está Funcionando llenando. a tope. Además, hay que decir que aquí apetece beber vino, ¿eh? Ya te digo. Exactamente, es un sitio de vino. Entre Es un sitio de barricas, ¿no? vino, exacto. Entre barricas nos Exacto. encontramos en medio de Granada. Y bueno, Bueno, ponerlo Exacto, en sí. nariz porque os va a Vamos a sorprender, ello. ¿vale? Os va Venga. a sorprender. Aquí vais a hablar vosotros. ¿A qué huele este vino? Uva, pero uva. Uva, o sea, uva. ¿Y cómo huele la uva? ¿O cómo me huele? A ver, todo el mundo Es en dulce. Nochevieja, semidulce, sí. Sí, uva es blanca. que huele Qué bueno. Todo ¿no? el mundo en Nochevieja ha abierto la latita de uva en almíbar, ¿verdad? Sí. Pues si pensamos en esa latita de uva, en ese aroma, lo encontramos en el vino. Con ese dulzor, esa uva, Correcto. por un lado fresca, pero con ese dulzor. Claro, exacto. Entonces, como comento, se llama ACE de Bodegas La Rodeta. Además, un vino súper simpático desde su etiqueta, ¿vale? Y ya nos lo va a demostrar. La visual es muy importante. En nariz, ya habéis visto, es un vino semidulce. Nos va a indicar que vamos a beber algo que ya nos va a agradar en el paladar. Si lo ponemos en la boca, vaya a ver que, aunque es semidulce, no es un vino que nos resulte empalagoso. ¿no? Porque a diferencia de otros semidulces que hay en el mercado, lleva un toquecito de uva viura y esto lo que hace es corregirle la acidez. Es un vino que tiene un poquito de acidez. Se nota Si no- mucho. Claro, si no Muy tuviera rico. esa acidez, nos sería un poquito empalagoso y no podríamos beber el segundo sorbo. Sin embargo, aquí, ostras, que bien entra, ¿verdad? Y esto Está es muy riquísimo, frío. pero Está riquísimo, ¿eh? Para el que lo pruebe, ¿Un punto? De miel. Correcto, es que es para el que lo la pruebe desde sensación casa, del para que lo moscatel. sepáis, si lo queréis probar, es un vino que a mí me recuerda mucho al zumo de uva, Correcto. pero con un toque ese ácido. Muchas veces hemos comprado yo de niño, por ejemplo, me acuerdo mucho del zumo de uva con zumo de manzana, con ese toque Ah, sí. ácido Claro, que le daba exactamente. justo La esa uva alegría. la uva viura lo que te hace eso es corregir, digamos, un poquito la dulzura de la moscatel. Entonces hace que sea un vino totalmente agradable de beber. Y Elias lo ha dicho muy bien, que a qué te ha olido, que has podido degustar. Pues ese toque de miel que De tiene miel. al final cuando ya está pasando por la garganta. Correcto. Este está espectacular, ¿eh? Correcto. ¿Habéis Hace, visto, hace se llama, ¿no? Hace, Es ¿te un hace- gran vino. ¿Te hace un vino? Pues es Ay, un gran me vino, encanta de verdad. Carolina. Sí. Y bueno, seguimos un poco en la historia. Ya hemos estado antes de Cristo con los egiptos, bueno, egipcios, sí. Grecia, Roma y, bueno, ¿dónde a mí nos me lleva queda. ahora, viajero? Ahora vamos, nos va a llevar Carolina, si le parece bien. ¿Por qué se llama la puerta del vino Puerta del Vino en Hombre, la Alhambra? Es que no se nos olvide que aquí en la Vamos Alhambra tenemos la puerta del vino, ¿no? Y bueno, hay varios mitos, ¿no?, que se dicen de antiguamente, pues porque que era quizás donde se trataba, donde se trataba, donde dejaban entrar, donde no, pero en realidad lo que es desde creo que en 1500, 1550 1550, o algo así, pues exactamente, tú sabes la fecha, yo Sí, sé me que lo desde vi ayer en la 1500. Wikipedia, no por Ah, nada. míralo, ¿eh? No cuenta. Bueno, es la puerta por donde entraban y depositaban el vino Sí. libre de impuestos. Entonces lo tenemos aquí en la Alhambra y... Hay hombre, otra, hay hay otra que teoría, decirlo. ¿eh? Hay la teoría de la equivocación, ¿tú te la conoces? Sí, sí, sé que A mí también hay esa me otra. encanta. ¿Cuál es? Es que la El puerta nombre. Bib es puerta en árabe. Bib Sí, Bib. Rambla. A ver que lo tengo, al Amra es Roja. puerta roja, puerta de Ajá. Alhambra. Y entonces se confundía y Jambra. decían, eso es, Big Hambra, que Hambra es vino. Entonces Ah. se supone que podía ser por eso. Eso, a mí me mola los errores y que salgan, por Sí. eso yo me quedo Yo con- voy a hacer un poco de patria chica. Yo soy de Alcalá la Real, de un pueblo justo que está en la frontera entre Jaén y Granada, en la antigua frontera entre el Reino de Granada y el Reino de Castilla. Y era muy famoso precisamente por traer el vino, era el que surtía de vino a la Alhambra, al Palacio de la Alhambra, que luego
se perdió esa tradición vitivinícola, sin embargo la retomó hace 100-150 años la zona de Montilla Moriles. Correcto, Ah, es sí, que bueno. en Andalucía, lo que es toda la Andaluz, era una zona vitivinícola, la zona de Tartesos, Cádiz, todo, incluso Granada, por lo que estoy diciendo. De hecho, es que se han encontrado vasijas, se han encontrado restos aquí en Granada del tiempo de la Alhambra, de nuestros antepasados, ¿no? Entonces, todo eso se perdió. Y cuando resurgió, que ya no iríamos, cuando ha comentado él, que volvió otra vez a sembrar cepa en España, después de Sí. Filosera y todo eso, Granada seguía siendo una zona vitivinícola. De hecho, creo ya que hace 60 años que se fundó la primera bodega de Granada, que está Ajá. en la zona de Campo Cámara. Sí, sí. O sea que fijaros Campo sí Cámara, que sí, en el altiplano. en el altiplano, sí, pero es que es una de las mejores zonas Sí. vitivinícolas, efectivamente. O sea, fíjate si hace ya tiempo. Qué De interesante. hecho, Plinio el Viejo hablaba de Hispania, del norte de Cataluña y de Andalucía. Decía que eran las dos provincias que le llevaban mejor vino a Roma. Claro. De hecho, los mejores vinos, ¿sabéis de dónde son? Los más premiados. Dinos. Cuéntanos. Los mejores con los más premios y todos los más, pues son los vinos generosos, los vinos de Jerez. Ah, En Jerez, yo he estado viviendo allí, que estudié allí, y es una maravilla la cantidad de bodegas y los tabancos, porque allí no Los hay... tabancos, los tabancos. ¿Tabaco? ¿Qué es un tabaco? Es un tabaco. Esto sería un No, una tabaco. taberna, es un tabanco. Allí no hay taberna, allí son tabancos y ves los barriles y te sirven sí. directamente desde barrica y es maravilloso con tus chatos de vino. sí, sí. Y anécdota también, ¿sabéis cuáles son las 3 ciudades con mayor número de bodegas por habitante? Pues tenemos, a ver, César, Aro, Aro. Aro, Claro. La Rioja. Aro. Aro en La Rioja, Claro. San Sadurní, La Sadurní. Ah, de Noya. de En Noya, por el Cataluña, en tema de Tarragona. Ocava, correcto, y Jerez. Y Jerez. O sea Genial. que- Y es que lo he leído y quería parar en esto muy rápido porque nos quedamos sin tiempo. El champán. ¿Sabéis que el champán es un vino de la zona norte de París? Una región, champán, la Champán, región de oui. champán. Y es por ese dióxido de carbono que hemos hablado antes, que en vez de ponerse en barrica el vino que salía de la uva, se ponía en la botella y se dieron cuenta que como allí en esa zona hacía mucho frío, la levadura hibernaba. Entonces, a la hora de despertar, empezaba con ese dióxido de carbono y por lo tanto muchas botellas explotaban y se hacía esa burbujita, ¿no? Invitamos a Carolina que nos explique de otros vinos, por ejemplo, espumosos, que hoy no Claro, lo hemos tenido. espumosos, todo Otro lo tipo que de digo, vino, sí, vinos pero generosos. es que nos Bueno. quedamos sin tiempo. Pero para otro día, Para para otro día, seguro. ¿Vale? Tienes que venir y iluminarnos Encantada. porque hay muchísimo Tenemos vino. que cerrar con un licor de Granada que no se nos olvide. Leopoldo. ¿eh? Ahora lo Cuéntanos vamos- rápido. Muy rápido, Carolina. pues el licor de hierbas de Granada por excelencia, pues Fray Leopoldo. Licor de Fray Leopoldo. Es algo que tenéis que probar todos, ¿vale? Nada de marcas de fuera, nada de marca alemana, que no hace falta. Que ya en Granada, con la hierba de nuestra propia sierra, se elabora este licor. Y es licor de hierbas de Fray Leopoldo.